Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La historia que les narraré no es un invento solo, es una experiencia de vida. Quiero compartírselas. Esto sucedió en un corregimiento del Nariño, Colombia. Bien, como ya todos sabemos, en las partes rurales es donde se pueden ver cosas difíciles de explicar. Muchas veces hay sucesos que no tienen sentido, o a veces les suceden cosas a personas que muchas veces, viéndolos desde un punto médico, se pueda encontrar una explicación médica. Bien, vamos a la historia. Yo, un chico nacido en la ciudad de Cali, fui llevado a una región del Nariño a vivir por un tiempo. Yo estaba en crecimiento, así que en cuanto caía la noche hasta mi propia respiración podía asustarme. Así que un día decidí ser valiente. Así que empecé a ignorar todos los sonidos para poder dormir tranquilo, pero ese día empezó mi tormento. En aquella región habían vacas, ellas no vivían empotradas, igual no tenían para dónde huir y tampoco eran una amenaza para la población, así que no había necesidad de encerrarlas, pues mi abuela tenía una que aquella era mi favorita, yo le daba comida y todo. La noche que decidí ser un valiente, las vacas se alborotaron, todas corrían y mugían como si algo las molestara. Yo me asusté porque mi vaca favorita golpeó donde estaba ubicado mi cuarto y golpeaba, entonces yo decidí levantarme a ver qué pasaba, pero en cuanto miré por una grieta de mi casa, vi una sombra gigantesca. Esa era la razón por la que las vacas se habían vuelto locas. La sombra se movía alrededor de las vacas. Lo primero que se me vino a la mente fue: se van a robar las vacas. Pero no, estaba equivocado, era una figura enorme que venía por la vecina, quien quizás lo había invocado por error y ahora la estaba atormentando, ya que ella había empezado a practicar magia negra, algo que me dejó frío porque ella era demasiado amable conmigo, pero esa noche corrió con suerte porque su esposo estaba despierto y esto hizo que aquella sombra saliera despavorida hacia los matorrales. Yo me quedé helado y no moví mi cuerpo hasta las 6 de la mañana, que me tocaba estudiar, cuando mi madre me pregunta: ¿qué tienes? ¿Te ves ojeroso? Yo le respondí: anoche vi algo enorme como una sombra. Fue donde ella se quedó como diciendo: tan raro, y no dijo nada. Al otro día algunos del pueblo se levantaron diciendo que habían escuchado unos pisones muy fuertes y fue donde me dio pánico, así que ese día no pude ir a estudiar solo, ya que me tocaba pasar por un camino muy estrecho, el cual me decían que se veían cosas horrorosas. En cuanto cayó la noche, yo me encontraba en la casa de un amigo donde estaba viendo televisión. Yo les hice un comentario a los que estaban en esa casa sobre lo que había pasado la noche anterior y fue donde me dieron respuestas que me helaron la sangre, así que decidí irme para la casa antes de que se hiciera más tarde. Pero cuando miré la hora ya faltaban minutos para que el administrador apagara la planta de energía. Así que salí a toda carrera para mi casa. Después de lo oído no pude dormir y las horas se me hacían eternas. Parece que el reloj se hubiera detenido cuando se dijeron las 2:30, ya tenía el cuerpo tieso del miedo, ya que se escuchaban respiraciones muy fuertes en la calle y una voz que decía: mía, mía. Cuando me levanté para ver por una grieta, la sombra se dio vuelta en dirección de donde yo estaba y sin darme cuenta la tenía respirándome en el cuello y con una risa macabra. En ese instante quedé casi inconsciente del miedo y por más de que intenté llamar a mis padres y hermanos, fue inútil, no me podía mover y mucho menos hablar. Corrí con la suerte de que mi mamá tiene el sueño balsudo y se levantó al oír un ruido que hizo un roedor en la cocina. Aquella sombra que se encontraba en mis espaldas salió huyendo hacia la cocina, se fue corriendo, lo que no me explico porque si podía aparecer tan rápido detrás de mí, se va corriendo y no desaparece. En cuanto aquella sombra salió de mi casa, yo empecé a recuperar mi movimiento poco a poco. Mi madre prendió una vela y me regañó porque supuestamente yo me estaba durmiendo en el suelo. Luego le comenté lo sucedido y ella me dijo que no me levantara de la cama oyera lo que oyera, porque por ahí cerca vivía una bruja y que no se sabía ella qué podía hacer. Al otro día ella misma nos relató que había una bestia que ella había invocado, que la estaba persiguiendo, que por más que le había hecho conjuros para alejarlo no encontraba el adecuado. Desde ese día no me volví a levantar hasta un día que el esposo de mi vecina salió gritando por todo el pueblo en busca de ayuda, pero solo unos pocos nos levantamos a ayudarlo y nos comentó que su esposa había sido raptada por algo que no parecía de
este mundo y enseguida todos fuimos a buscar palos y armas para ir en su búsqueda, pero al parecer ya era tarde. Por más que buscamos no pudimos encontrar ni siquiera rastro y de mi vecina no volví a saber hasta después un mes cuando esta salió del monte con las uñas muy largas y con heridas de rasguñones por todos lados y demasiado delgada. Nos relató cómo había logrado huir y todo lo que comió para poder sobrevivir mientras se escondía y huía. Ella fue llevada a una ciudad para ser tratada médicamente y nunca más supe de ella. Esta es una de tantas historias que viví en esa región. No tiene mucho suspenso porque no es inventada, solo es una historia que les quería compartir. Quizás les suba otra de mis historias. Si están interesados en oírlas, solo comenten y listo, se las compartiré. Hasta luego.